La fe auténtica siempre ha estado en tensión con las apariencias externas. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha advertido a su pueblo que no todo lo que parece piadoso proviene de Él, y que la verdadera espiritualidad se reconoce en la coherencia entre lo que se proclama y lo que se vive. Los profetas, Jesús y los apóstoles señalaron con claridad que la religiosidad vacía, los falsos maestros y las doctrinas interesadas podían desviar a la comunidad de la verdad. Este conjunto de pasajes nos ofrece una guía para discernir entre lo genuino y lo superficial, recordándonos que la esencia de la fe está en la transformación interior y en los frutos visibles de justicia, amor y humildad. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esta advertencia de Jesús surge en medio de un discurso donde se contrasta el camino estrecho de la obediencia con la facilidad del camino ancho. La comunidad judía del siglo I estaba acostumbrada a maestros y líderes religiosos que reclamaban autoridad, pero no siempre vivían conforme a la voluntad divina. Por eso, esta enseñanza se entendió como una llamada a estar atentos a quienes, bajo apariencia de espiritualidad, podían introducir confusión y desviar al pueblo. Los primeros cristianos, perseguidos y vulnerables, recibieron estas palabras como una guía práctica para proteger la pureza de su fe y evitar caer en doctrinas que, aunque atractivas, no provenían de Dios. Hoy, el mensaje nos invita a aplicar un discernimiento constante. En un mundo donde abundan discursos religiosos, movimientos espirituales y líderes carismáticos, la apariencia externa puede ser convincente, pero lo esencial sigue siendo la coherencia entre lo que se proclama y lo que se vive. La enseñanza nos recuerda que la verdadera autenticidad se reconoce en los frutos, amor, justicia, humildad y servicio. Así, no se trata de desconfiar de todo, sino de evaluar con sabiduría, evitando dejarnos llevar por lo superficial y buscando siempre aquello que refleja el carácter de Dios en la práctica diaria. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a esto se evita. Esta es una advertencia que surge dentro de una descripción de tiempos difíciles en los que la sociedad estaría marcada por egoísmo, orgullo y corrupción moral. Pablo, al escribir a Timoteo, señala que habría personas que mantendrían una fachada religiosa, pero sin experimentar ni reflejar el poder transformador de la fe. Para los cristianos del primer siglo, que vivían en comunidades pequeñas y vulnerables, esta enseñanza fue una guía para distinguir entre quienes realmente vivían en obediencia y quienes solo aparentaban devoción, evitando así que la iglesia se contaminara con prácticas vacías o interesadas. En la actualidad, este mensaje nos recuerda que la espiritualidad auténtica no se mide por rituales externos ni por palabras solemnes, sino por una vida coherente y transformada. En un mundo donde la religión puede ser usada como apariencia, negocio o influencia social, se nos llama a discernir entre lo superficial y lo genuino. La verdadera fe se manifiesta en frutos visibles de justicia, amor y humildad, por eso, más que fijarnos en la forma, debemos evaluar la esencia, buscando siempre aquello que refleja el carácter de Dios en la práctica diaria. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pablo exhorta a Timoteo sobre la verdadera piedad y el peligro de quienes la usan con fines egoístas. En el mundo grecorromano del siglo I, era común que ciertos maestros o líderes religiosos aprovecharan la fe como medio de influencia social o beneficio económico. Pablo, al instruir a Timoteo, señala que había personas que reducían la espiritualidad a un instrumento de ganancia, mostrando que la religión podía ser manipulada para intereses personales. Los primeros cristianos entendieron estas palabras como una llamada a proteger la pureza de la fe y a no dejarse arrastrar por disputas vacías o por quienes buscaban enriquecerse a costa de la comunidad. Esta enseñanza nos recuerda hoy que la verdadera espiritualidad no se mide por lo que se obtiene de ella en términos materiales o de poder, sino por la entrega sincera a Dios y al servicio de los demás. En un tiempo donde la religión puede ser usada como plataforma de prestigio, negocio o manipulación, se nos invita a discernir entre lo genuino y lo falso. La fe auténtica se refleja en humildad, generosidad y coherencia de vida, no en intereses ocultos. Así, el llamado sigue vigente, apartarse de lo superficial y buscar siempre la esencia de una vida transformada por el amor y la verdad divina. Dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El profeta Isaías denuncia una religiosidad superficial en Judá, donde el pueblo mantenía prácticas externas de culto pero su corazón estaba lejos de la verdadera obediencia. Era un tiempo de crisis política y espiritual, en el que las tradiciones humanas habían reemplazado la relación genuina con Dios.
Las primeras comunidades cristianas, al leer estas palabras, las entendieron como una confirmación de que la fe no debía reducirse a rituales heredados ni a costumbres vacías, sino que debía ser vivida desde la transformación interior que Cristo trae. Para ellos, este mensaje reforzaba la necesidad de autenticidad en medio de un entorno religioso lleno de formalismos. En este tiempo, esta enseñanza nos recuerda que la espiritualidad no se mide por palabras solemnes ni por gestos externos, sino por la sinceridad del corazón y la coherencia de vida. En un mundo donde la religión puede convertirse en tradición cultural o en apariencia social, se nos invita a examinar si nuestra devoción nace de una relación viva con Dios o de costumbres aprendidas sin convicción. El llamado sigue vigente, que nuestra fe sea genuina, expresada en amor, justicia y humildad, y no en un cumplimiento mecánico de normas humanas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esta exhortación de Pablo aparece dentro de una carta pastoral dirigida a comunidades que enfrentaban la influencia de enseñanzas falsas y prácticas incoherentes. El apóstol advierte que había personas que afirmaban tener fe, pero sus acciones mostraban lo contrario, rebeldía, corrupción y rechazo a las buenas obras. Para los primeros cristianos, estas palabras fueron una advertencia clara de que la fe no podía quedarse en declaraciones verbales, sino que debía expresarse en una vida transformada. Era un llamado a distinguir entre quienes proclamaban devoción y quienes realmente vivían conforme a la verdad del Evangelio. Hoy, esta enseñanza nos recuerda que la autenticidad espiritual se mide en la práctica diaria. En un mundo donde es fácil hablar de valores o identificarse con una tradición religiosa, lo esencial sigue siendo la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. La verdadera fe se refleja en frutos de justicia, humildad y servicio, mientras que la falsedad se descubre en la contradicción entre palabras y acciones. El mensaje sigue vigente, no basta con profesar, es necesario vivir de manera que nuestras obras confirmen la realidad de nuestra relación con Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pedro advierte a comunidades cristianas que enfrentaban la amenaza de enseñanzas distorsionadas y líderes que buscaban introducir doctrinas contrarias al Evangelio. El autor señala que, así como en la historia de Israel hubo voces engañosas, también en la Iglesia podían aparecer personas que, bajo apariencia de autoridad espiritual, promovieran ideas destructivas. Los primeros cristianos entendieron estas palabras como una llamada urgente a la vigilancia, conscientes de que su fe podía ser debilitada si aceptaban enseñanzas que negaban la obra redentora de Cristo o desviaban la comunidad hacia prácticas contrarias a la verdad. En la actualidad, esta enseñanza nos recuerda que la fe debe ser protegida con discernimiento y firmeza. En un mundo donde abundan discursos religiosos y espirituales de diversa índole, el peligro de mensajes atractivos pero falsos sigue presente. Esta exhortación de Pedro nos invita a evaluar con cuidado lo que escuchamos y seguimos, asegurándonos de que esté en armonía con la esencia del Evangelio, la vida, muerte y resurrección de Cristo como fundamento de nuestra esperanza. Así, el llamado es a permanecer atentos, evitando que doctrinas superficiales o manipuladoras nos aparten de la verdad y de una vida transformada en justicia, amor y fidelidad. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Esta enseñanza de Jesús aparece dentro de un discurso que contrasta lo verdadero con lo falso en la vida espiritual. En el mundo judío del siglo I, los oyentes estaban acostumbrados a evaluar a los maestros por sus palabras y apariencia, pero aquí se les invita a mirar más allá, a observar las consecuencias de sus vidas y enseñanzas. La Iglesia del siglo I recibió esta instrucción como una guía práctica para distinguir entre líderes auténticos y aquellos que, aunque parecían piadosos, podían desviar a la comunidad. Era un llamado a usar criterios visibles y concretos, no solo discursos, para proteger la pureza de la fe. Hoy, el mensaje nos recuerda que la autenticidad espiritual se reconoce en los resultados de la vida diaria. En un mundo lleno de voces religiosas y espirituales, la apariencia puede ser convincente, pero lo que realmente importa son los frutos, justicia, amor, humildad y servicio. La enseñanza nos invita a evaluar con sabiduría, no desde la desconfianza absoluta, sino desde la observación de la coherencia entre lo que se proclama y lo que se practica. Así, seguimos teniendo una herramienta clara para discernir lo genuino de lo superficial en la vida de fe. La enseñanza que atraviesa todos estos textos es clara: la apariencia no basta, lo que confirma la autenticidad de la fe son los frutos que brotan de una vida transformada por Dios. Los primeros cristianos entendieron estas advertencias como una defensa contra la corrupción y el engaño, y hoy siguen siendo relevantes en un mundo lleno de discursos religiosos y espirituales.
El llamado es a vivir con discernimiento, apartándonos de lo superficial y abrazando una fe genuina que se expresa en servicio, gratitud y coherencia. Así, la verdadera piedad no se convierte en un disfraz, sino en un testimonio vivo del carácter divino reflejado en nuestra vida diaria. Si este contenido te inspira, comparte, comenta, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo juntos cómo aplicar los principios bíblicos en nuestra vida diaria.